Bienvenidos. En este video veremos los elementos que conforman la estructura básica de un programa. Para eso vamos a abrir Visual Studio. Ya tenemos aquí la ventana de inicio y vamos a crear un proyecto nuevo. Escogemos la opción Aplicación de consola .NET Framework. Aquí está. Damos siguiente. Y vamos a nombrar a este proyecto Mi Proyecto. Y le damos clic a crear. Como ustedes pueden ver, escogimos la librería Net Framework para crear este proyecto. Pero ¿qué es el Net Framework? Bueno, esto nos provee de varios espacios de trabajo, namespaces, donde tenemos miles de clases y métodos ya creados previamente para que nosotros podamos utilizar. Cuando deseamos utilizar los recursos que se encuentran en un namespace programado por nosotros o por otros programadores o que forman parte de la librería del sistema, pues debemos utilizar un comando de C# conocido como using. Aquí lo tenemos, using, en el caso de esta librería llamada system, y también podemos observar otras librerías. Todo esto forma parte del framework de .NET. Como podemos ver aquí en toda esta parte superior del código, tenemos varios using haciendo referencia a los namespaces que necesita nuestra aplicación. Si necesitáramos adicionar más namespaces, lo haríamos en esta sección en particular. Ahora, lo que podemos ver seguidamente en este proyecto generado de forma automática, en este código generado de forma automática, es el comando namespace. El namespace es una agrupación lógica o librería de clases y métodos. Por ejemplo, todo el código que nosotros podemos generar que esté relacionado con este proyecto que acabamos de crear, el proyecto Mi Proyecto, pues va a estar en el mismo espacio de trabajo, agrupado en el mismo espacio de trabajo conocido como Mi Proyecto. Entonces el namespace que estamos creando se llama Mi Proyecto, como podemos ver en esta parte. Y todo lo que hay dentro de estos corchetes, que llamaremos delimitadores, todo lo que hay dentro de estos corchetes pertenece a este espacio de trabajo. Ahí es donde va a ser necesario escribir el código correspondiente a nuestra aplicación. Después de la declaración del espacio de trabajo, tenemos nuestra declaración de clases. Dentro del bloque de código encontramos la declaración de una clase, la clase Program, que es una clase que se genera por default. En C#, que es un lenguaje orientado a objetos, necesitamos forzosamente declarar así una clase para nuestra aplicación. La clase tiene su propio bloque de código y en nuestra aplicación que acabamos de crear se le asignó este nombre por default, como ya hemos dicho, Program. Ese es el nombre por default que se le asignó. El componente principal de la programación orientada a objetos es la clase. Nosotros podemos pensar en la clase como si fuera un plano por medio del cual podemos crear objetos. La clase es un plano, una descripción, y el objeto tiene esas características que vamos a definir en la clase y también algunas acciones que pueda llevar a cabo ese objeto. Como comparación podemos pensar en una clase como si fuera el plano de una casa
y la casa construida al objeto. Con el mismo plano de una casa, podemos construir varias casas independientes con las mismas características. Así es lo mismo en el caso de las clases. Con la misma clase podemos construir varios objetos independientes, pero con las mismas características que definimos en la clase. Después de la clase, la declaración de la clase, que también se delimita a través de corchetes, ¿verdad? Todo lo que hay dentro del corchete que abre y del corchete que cierra es parte de las sentencias de la clase. Encontramos aquí lo que nos genera por default esta clase program. Tenemos el método main o el método principal. De igual modo que una clase que nos puede servir para crear muchos objetos independientes, pero que tienen las mismas características. Todos los programas necesitan de un punto de inicio, un lugar que indique dónde empiece la ejecución del programa. En C#, al igual que otros lenguajes, el punto de inicio es esta función, la función main. Esta función tiene su propio bloque de código y dentro de esta función generalmente colocaremos el código principal de nuestra aplicación, aunque es posible tener más funciones o métodos o clases dentro de este espacio de trabajo. Siempre el parámetro main es lo que va a buscar nuestro programa a la hora de ejecutar. El método main tiene parámetros, que es una matriz de tipo string que representa los argumentos que van a estar dentro del método principal, dentro de este método, que se delimita también con corchetes, corchete que abre y corchete que cierra. Todo lo que esté dentro, todos los comandos que estén dentro de estos corchetes que pertenecen al método principal son sentencias que corresponden al método main. Pero bueno, ¿qué es una sentencia? Las sentencias nos permiten colocar instrucciones que nuestro programa puede ejecutar, que son utilizadas para mostrar un mensaje en la pantalla. El mensaje que nosotros queremos mostrar en la pantalla se muestra al invocar otro método, el método writeLine. Los métodos son similares a las funciones y existen dentro de las clases y nos permiten hacer uso de las funcionalidades internas. Este método que les acabo de mencionar pertenece a la clase console. Y en esta clase encontramos todo lo necesario para trabajar con la consola. Entonces escribimos la clase console con el método writeLine. Bien, ahora lo que queremos hacer es enviar información o un mensaje a nuestro usuario a través del método writeLine. Como writeLine pertenece a console, pues la manera apropiada de escribir este comando, que corresponde a la clase console, escribimos entonces un punto que hace el enlace entre la clase y el método, y después escribimos el nombre del método writeLine. Esa es la forma de hacerlo, de invocar a este método, es la sintaxis para invocarlo. Así que dentro de lo siguiente tenemos que tomar en cuenta que también para que esto funcione hay que introducirle parámetros. Para hacerlo hay que escribir paréntesis. Los parámetros son información que necesitan los métodos para poder trabajar. Esta información que le vamos a introducir a el método writeLine es el mensaje que necesitamos que muestre al usuario. Así que en este caso, para este caso en particular, el método writeLine necesita un parámetro de tipo cadena. ¿Y qué es una cadena? Bueno, es una colección de caracteres, es decir, letras, números y signos. Y las cadenas las vamos a delimitar con comillas dobles, que ahí aparecen de forma automática.
Así que el mensaje que vamos a escribir dentro de estas comillas dobles es hola, hola mundo. Bien. Y así hemos concluido con esta sentencia. Solamente que hay que recordar que siempre, cada vez que terminemos de escribir una sentencia, hay que indicárselo al programa, y lo hacemos con el punto y coma. El punto y coma es muy importante, ya que esto indica que aquí culmina nuestra sentencia. Si no colocamos punto y coma, entonces esto puede generarnos muchos errores. Bien, vamos a ver cómo funciona. Para esto hay que apretar el botón iniciar, que nos ejecutará este programa. Antes de hacerlo, también es importante que sepamos que la clase console debe de tener un método que se llama readKey, para que nosotros podamos ver ahorita el mensaje que se va a enviar a la consola. Si no, pues solo veríamos una ventana negra que aparece y desaparece rápidamente, y no podríamos ver el mensaje que estamos enviando. Así que el método readKey de la clase consola nos sirve para que espere la consola espere a una tecla del usuario para continuar con lo demás, continuar leyendo el código. Pero pues como no tenemos más código, simplemente finalizará nuestro programa. Así que vamos a darle clic aquí al botón iniciar para que se ejecute. Bien, ahí tenemos el mensaje hola mundo. A veces puede que el antivirus nos avise que se está ejecutando un punto .exe que no conoce, que puede ser perjudicial. No le vamos a hacer caso, solo vamos a cerrarlo. Y aquí está el mensaje, ¿verdad?, que acabamos de enviar. Bien, vamos a dejarlo hasta aquí por el momento. Muchas gracias por ver este video.